Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al candidato vicepresidencial por la Alianza Creo Suma, Andrés Páez. Andrés, buenos días y bueno, ya que se vio en la cámara abierta, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso que usted trae ahí? Gracias, Janet. Buenos días. Estas son las parte de las pruebas del fraude cometido, tal como he recibido, que han sido recogidas de un basurero, pero esto es lo grave, Janet. Estas son papeletas electorales marcadas por el binomio Lazo-Páez y que han sido recogidas de un basurero y que la gente nos viene a entregar. Estas actas debían estar en las urnas, junto al acta original. Pero además encontramos esta infinidad de actas de todo tipo que debían estar en las urnas. ¿Esto qué significa? Que todas estas actas no están siendo contabilizadas, que estas urnas desaparecieron, porque además, como usted puede ver, estos son los originales de las actas. Original más las copias, más las 4 copias, incluso la que se tiene que colocar. A ver, analicemos un poco eso, porque ayer hablábamos con Fausto Camacho que quizá muchas de las actas que encontró la gente en la basura son aquellas que quedan pegadas en las paredes de cada mesa electoral o de Pero cada una junta. copia. Una copia, Aquí claro, está, tendría que ser una copia. Claro, aquí está original, una copia, 2 copias, 3 copias y 4 copias. Y estas actas se encuentran con estos votos, con estas papeletas electorales. Esa está firmada incluso, ¿no? Está claro, está firmada por la presidenta de la mesa. Y todas estas actas están firmadas por la presidenta de la mesa. O sea, se han robado el acta completa porque están hasta la guía para los miembros de las juntas receptoras del voto que queda dentro de la junta porque es parte de los materiales. Entonces, todo esto ha sido encontrado por gente. Y mire usted, este montón de actas, aparte de todos estos votos es imposible, estos votos no pueden estar fuera de las urnas. Ahora, ayer Juan Pablo Pozo, ante la pregunta de los periodistas en torno a las irregularidades y documentos encontrados en distintas partes, además de gente yendo con mochilas a dejar las actas en las juntas provinciales, también en vehículos particulares, en vez de estar acompañados por la fuerza pública, gente pues común y corriente, haciendo ese trabajo que le corresponde a la fuerza pública, o al acompañamiento por lo menos, manifestó ayer que nadie ha puesto ninguna denuncia y que en la medida en que no hay ninguna denuncia, no hay ni una sola irregularidad. Bueno, nosotros vamos a poner la denuncia, pero evidentemente no podemos entregar las evidencias mientras el país entero no las mire. Y lo que nosotros estamos es mostrando al Ecuador que el fraude se ha cometido en el país y que este es un fraude escandaloso, no solamente en el conteo material de estas actas, sino que además se ha producido un fraude escandaloso a nivel informático, porque hay una serie de inconsistencias. ¿Cómo explica el presidente del Consejo Nacional Electoral que durante una tarde y noche se escruta el 78% de las actas, entre las 5 y las 9 de la noche? A las 11 de la noche no es que dejaron de alimentar los datos, desconectaron el acceso de la gente a la página del Consejo Electoral. Y el 22% restante resulta que ya van casi 3 días contando. O sea, ¿cuál es la explicación? No existe una explicación sólida. Lo que trataban es de todas maneras de meterle las manos a las urnas y a los resultados en la parte informática para tratar de que el candidato oficialista llegue al 40%, lo cual es absolutamente incompatible con la realidad de los resultados consignados en las urnas. Claro, pero ni así lo logran, porque hasta ahora, digamos, tomando en cuenta que todo lo que usted está diciendo se puede comprobar o es verdad, ni así lo logran, porque ya Juan Pablo Pozo dijo anoche que la tendencia no puede cambiar. Hay una segunda vuelta electoral, y ese análisis, que además no lo hace Juan Pablo Pozo únicamente, lo han hecho absolutamente todos los matemáticos de este país, es imposible cambiar esa tendencia. Y no solo eso, sino que además tenemos información certera de que el 100% está escrutado. Pero por alguna razón Juan Pablo Pozo sigue subiendo de un punto y medio y dando ruedas de prensa vacilante sin tomar una definición. El país lo que espera es una definición y que le digan al país clara y categóricamente que habrá una segunda vuelta. Los que se dicen triunfadores parece que tienen un terror a que exista una segunda vuelta. Aquí el que verdaderamente ha triunfado es más del 60% del país,
que se expresó por una postura diferente al del oficialismo, porque recordemos, ese 40% del que hablan es de votos válidos, es decir, considerando nulos y blancos. Por lo tanto, el número de votos de Lenín Moreno apenas supera el 30%. Entonces, ellos son más bien los derrotados. Sí, ahora, ¿por qué cree usted, cuál es el análisis que se hace dentro de la alianza Suma Creo, o Creo Suma? ¿Qué es lo que está pasando con Juan Pablo Pozo? Porque es básicamente con él lo que sucede, ¿no? Que sale en una rueda de prensa al mediodía, no anuncia que hay una segunda vuelta electoral como debió haberlo hecho, no pronuncia las palabras segunda vuelta electoral. Ante la presión de los periodistas, impresionante cómo a regañadientes no pudo ocultar que le costó decir que va a haber una segunda vuelta electoral. Y anoche, en la rueda de prensa de anoche, bueno, en la cadena, porque ya no fue rueda de prensa como se anunció en un inicio, no lo dijo tampoco, no se definió. Bueno, Pozo es compadre de Correa, es un empleado más de Correa, igual que todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y él está recibiendo presiones. ¿Qué pasó ayer después de las 2 de la tarde, Janet? El presidente Correa pone un tuit diciendo que el fraude ha sido en contra de Alianza País. Encima de eso. O sea, eso ya... Y luego... ¿Cómo están volteando sí, claro, o sea, no, si el fraude es contra Alianza País. Y luego aparece eso? Una carta amenazante del candidato José Serrano en contra de Juan Pablo Pozo. Luego se difunde un audio diciendo que los Alvarado están promoviendo la prisión de Juan Pablo Pozo. Y luego Juan Pablo Pozo aparece nuevamente, no para ya dar el resultado, sino para seguirle contentando al jefe, diciendo, sí, no se preocupe, todavía no están los resultados definitivos, ya vamos a terminar. ¿Pero qué van a terminar? Si lo que querían ayer, y Pozo lo sabe, era volver a contabilizar actas que ya fueron contabilizadas. ¿Por qué, Janet? Porque el número de votos que falta no es suficiente para alcanzar el 40%. Entonces, esa es la situación de Pozo. Y lo que la ciudadanía exige es simplemente que se emitan los resultados. Pero además hay otra cosa, Janet. Dice, es que estamos en las actas rezagadas, es que estamos escrutando, es que ya mismo terminamos la presidencia. Y él mismo dice, pero asambleístas nacionales ya estamos en el 80%, provinciales en el 70%, Parlamento andino en el 60%. A ver, un ratito. ¿No dijeron que estaban escrutando lo del presidente y vicepresidente? Y lo otro, ¿quién está haciendo? ¿Cómo están alimentando el escrutinio de eso? Además, las juntas provinciales no han cumplido con lo que dice la ley. A las 9 de la noche debió haber comenzado, del domingo, ¿no? Debió haber comenzado el escrutinio provincial. Y no lo hicieron sino hasta el siguiente día y con interrupciones. Es decir, aquí hay tantas irregularidades que definitivamente Pozo no está calificado para dirigir el CNE y debe renunciar. Tenemos también algunas denuncias de los observadores delegados de los partidos políticos y de otras organizaciones que manifiestan que no les dejaron hacer su trabajo. Es más, que los sacaron de la sede, me manifiestan algunos también. Así es, y muchos de ellos llegaron y simplemente no les entregaron las acreditaciones. Les hicieron viajar, les dijeron, sí, vengan, pero no les entregaron las acreditaciones. Entonces no pudieron constatar por sus ojos lo que ha sucedido. Por eso llamamos a la comunidad internacional, a través de los observadores y a través de los gobiernos de los países amigos, para que tengan la evidencia de que aquí en el Ecuador se ha cometido un fraude monumental y que a pesar del fraude todavía no han podido conseguir pasar o sea, ganar la primera vuelta con los porcentajes que no les han dado los números. Entonces nosotros creemos que es un momento en donde el país tiene que mantenerse en protesta, porque es la protesta social lo que ha impedido que el Consejo Nacional Electoral haga lo que le dé la gana. Y esto no se le debe ni a mí ni a ninguno de los candidatos, se le debe fundamentalmente al pueblo de Quito, que desde el domingo estuvo ya en vigilia en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo creo que no han podido hacer lo que han querido y lo que les da la gana, precisamente porque la gente ha estado en las afueras del Consejo Nacional Electoral en Quito y en varias ciudades del país, lo que ha servido también de presión, porque eso también se filtró. Pues finalmente Juan Pablo Pozo tuvo que reconocer que la tendencia no va a cambiar porque la presión social es enorme. Pero además José Serrano en su carta le dice eso al presidente del Consejo Electoral. Le dice, usted no dé resultados porque están calentando las calles. No dé resultados porque hay una presión social. O sea, ellos reconocen que es la presión de la gente en las calles la que ha provocado que el Consejo Electoral no se salga con la suya y que Correa no se salga con la suya, porque hablar del Consejo Electoral es hablar de Correa, que es una dependencia que depende de él directamente. Entonces, yo le animo a la gente a mantenerse y ahora, claro, en la madrugada ya supimos
que ahora la estrategia de Alianza País es tomarse los consejos electorales provinciales. Nosotros le pedimos a los ciudadanos que vayan a los consejos electorales y que participen de manera pacífica y democrática en estas protestas que se hacen en los exteriores sin ningún tipo de inconveniente, porque hay que defender, no queremos que nos declaren triunfadores. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular, cualquiera que sea el que gane, pero la voluntad del pueblo es sagrada, eso no se puede vulnerar. Yo creo que eso es algo muy importante porque tanto el candidato de gobierno se ha atribuido el triunfo, dice, tenemos 1 millón más de votos y somos los grandes triunfadores y hemos ganado todo, todito, todo. Pero no es eso, yo creo que aquí los únicos que tienen derecho a ganar son los ecuatorianos y la democracia, y los políticos tienen la obligación de respetar aquello. A todas estas, Andrés, ¿qué es lo que dicen los observadores internacionales? Porque no creo que puedan estar impávidos ante tanta denuncia que hay en este momento en las redes sociales. Hoy usted trae físicamente pruebas de cosas sospechosas que han pasado durante las elecciones, y bueno, para eso vinieron, ¿no? Para vigilar que todo salga bien. Nosotros tenemos ya una parte de la lista de los observadores. Los que se han pronunciado, nosotros ahora los vamos a mencionar y vamos a leer sus informes en esta tribuna popular que tenemos frente al Consejo Nacional Electoral. Y los que no se han pronunciado, vamos a leer los nombres y los países de los que vienen. Y vamos a hacer una campaña internacional en estos países para decirles que esta gente vino, que ha presenciado un fraude y que se ha mantenido callada la boca. Esto no puede ser turismo electoral. Si la gente viene acá a ver las elecciones, tiene que hacer informes y decirle a la comunidad internacional que en el Ecuador hay un fraude escandaloso, sin precedentes. Yo pensé que este gobierno estaba contento con irse siendo el peor gobierno de la historia y el más corrupto, pero resulta que ahora se va no solo siendo el más corrupto, sino además el que ha patrocinado un fraude monumental para impedir la voluntad de la gente. Insisto, Janet, que gane el que gane, pero en la cancha, pues. Que ganen las urnas y que además nosotros vamos a exigir que se cuente voto por voto. Créame, que el momento en que se cuente voto por voto, tenga usted la certeza de que los resultados van a ser distintos a los que se han proclamado, porque nosotros tenemos en la inmensa mayoría de juntas las actas y de acuerdo a nuestra contabilidad, Lenín Moreno no supera el 38% y nosotros sí superamos el 32%. Para eso tenemos nuestro propio control electoral y lo podemos demostrar. Pero aparte de eso, participación... ¿Cuándo presentarían resultados de su control electoral? Nosotros estamos ya tabulando esos resultados porque son una enorme cantidad y tenemos también problemas en varias juntas receptoras del voto donde no nos quisieron entregar la copia que nos corresponde del acta a pesar de la pelea de nuestros delegados. En muchos no les dejaron intervenir a nuestros delegados en el conteo. Y además nuestros delegados decían un ratito, ahí dice 125, ¿por qué ponen 25 en el acta? Si son 125 y tenemos las actas que demuestran eso. O sea, por un lado dicen 125 y en el acta ponen 25, o sea, nos robaban un promedio en esta junta de 100 votos, imagínense, y esto se dio en un montón de juntas y aún así los números no les dan. Entonces, resulta que vamos a una segunda vuelta, tiene que haber una segunda vuelta y no sé por qué tanto miedo le tienen. Nosotros defendemos eso, no por la idea de ser candidatos, sino porque es la voluntad de la gente. Y la voluntad de la gente tiene que ser respetada. Hay una última sospecha y peligro y es que Juan Pablo Pozo estaría demorando, yendo de voto en voto, de acta en este último 3% para juntar, digamos, para alcanzar el feriado de carnaval y dar un carnavalazo, es lo que han dicho algunos de los políticos que han pasado por este espacio y también se dice en las calles. Sí, ¿Qué claro. peligro hay de que haya eso? Bueno, ese es un enorme peligro, pero nos vamos a mantener. Ahora, yo no sé por qué esta lentitud, una lentitud hacia afuera, porque hacia adentro está contabilizado el 100%, es una lentitud hacia afuera, como dicen las redes sociales, parece que le han encargado a Freddy Ehlers contar los votos, pues. O sea, por favor, tengan seriedad, respondan ante el país, porque si no, las protestas van a seguir creciendo, y obviamente ayer ya tuvimos una muchedumbre muy considerable que le ha dicho clara y categóricamente a Pozo del Consejo Nacional Electoral que nosotros queremos los resultados, que nos organicemos para ir a una segunda vuelta. Pero la gran pregunta es, ¿queda luego de todo esto Pozo y los miembros del Consejo Nacional Electoral con la autoridad moral, con la credencial ética para dirigir el proceso de la segunda vuelta? Entonces nosotros a la par llamamos a una movilización permanente del pueblo porque no podemos dejar este proceso y la voluntad de la gente en manos de un tribunal que está descalificado por sus propios actos. Me quedo con eso. Gracias a Andrés Páez por estar esta mañana con nosotros.